El castillo, situado al norte, tenía una historia de un siglo. Era conocido por aceptar solo mujeres como estudiantes, todas ellas hermosas. Pero había un chico que seguía entrenando a pesar de que no podía cultivarse. Él todavía se negaba a darse por vencido, y continuando trabajando con todas sus fuerzas, continuó endureciendo su cuerpo. Pero poco después de empezar se quedó sin aliento y apoyó su lanza en el suelo. Sin aliento el tipo maldijo. Estaba tan exhausto que ni siquiera podía permanecer quieto y estaba temblando. Luego cayó al suelo y una chica se le acercó. Llevando algo consigo, le dijo a Mark que solo se estaba haciendo daño a sí mismo. Mark respondió que estaba bien y que solo quería practicar. Pero como era el joven maestro de su clan, tenía que cuidarse a sí mismo. La muchacha continuó diciendo que si el señor viera a Mark en ese estado, se sentiría infeliz. Ella continuó indignada, pero de repente Mark la interrumpió. Admitió que intentar cultivar solo le estaba haciendo daño, pero no quería darse por vencido. Y luego la invitó a ir al castillo, donde el señor ya los estaba esperando. Cuando entraron, las otras chicas inmediatamente comenzaron a chismorrear sobre ellas. Dijeron sin vergüenza que Mark estaba allí solo por su tía. Mark era considerado alguien que solo podía esconderse a espaldas de otra persona. También era odiado porque era hijo de un señor que rompía la regla de que un señor no podía casarse y tener hijos. Y la madre no solo rompió su promesa, sino que además huyó después. De repente, Mark oyó una voz femenina familiar. Kylie, su tía, ya sabía que se había escapado del castillo. Ella empezó a preocuparse por el chico, pero Mark le respondió que estaba bien. Como la madre de Mark le pidió que lo cuidara, Kylie cumplió su petición. Y como él no podía cultivarse, ella hizo todo lo posible para ayudarlo y apoyarlo. De repente Kylie le preguntó en qué estaba pensando. Ella dijo que no lo culpaba por cultivarlo, pero necesitaba conocer sus límites. Y luego le entregó la caja y dijo que era para él. Mark preguntó sorprendido qué era. Y cuando abrió la caja, vio que dentro había una tabla divina hecha de sangre de dragón. Mark sabía que se decía que esta píldora era muy cara y valiosa debido a sus propiedades. Kylie pidió aceptar esto, porque podría ayudar a Mark en el cultivo. Mark quería objetar, pero Kylie lo interrumpió y le dijo que usara la píldora. En ese momento, le informaron que la gente del clan del Espíritu del Cielo había llegado. En estas tierras, las facciones estaban divididas en 5 niveles, y el clan Espíritu del Cielo y la Tierra estaba a un nivel más alto que el castillo de Hades. Kylie dijo que necesitaba atender algunos asuntos, y le pidió a Mark que regresara a su casa. Mark sabía que el clan quería su castillo para ayudarlos a penetrar las antiguas ruinas. Sin embargo, era demasiado débil y por lo tanto indefenso. Mark se preguntó si podría marcar una diferencia si pudiera cultivar. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz aguda y fuerte de alguien. Mark se enderezó sorprendido y miró hacia arriba. Un estudiante que no era de su castillo les pidió que les dieran la tablilla, porque les traería más beneficios. Mark sabía que habían entrado descaradamente a su lugar para encontrar a sus socios. Cuando quiso negarse, le dijeron a Mark que estaba actuando como un advenedizo, solo porque estaba bajo la protección del castillo. Y le llamaban basura, porque hasta su propia madre abandonó a Mark. Incapaz de soportar tales insultos, Mark le respondió con rudeza al tipo. Pero esto lo enfureció, y agitó el brazo y estuvo a punto de golpear a Mark. Mark no pudo esquivarlo y el puño chocó contra su mejilla. Incapaz de soportar el golpe, Mark cayó al suelo. En ese momento se le cayó la caja y cayó una pastilla. Cuando ella se cayó, todos la notaron inmediatamente. Mark también lo notó y entonces entró el pánico. Pero el otro chico se rió entre dientes y dijo que, de todos modos, Mark no la necesitaba. Habiendo dicho que la tomaría, el chico extendió su mano hacia ella. Pero entonces Mark interceptó su mano y le dijo que no tocara la pastilla. Sin perder más tiempo, decidió tomar la pastilla de inmediato. Y cuando lo tuvo en la boca, inmediatamente comenzó a masticarlo. Al darse cuenta de esto, los demás se enojaron con Mark. Se abalanzaron sobre el chico, queriendo obligarlo a escupir la pastilla. Pero Mark no quería renunciar a ella, incluso si tenía que morir. Tan pronto como dijo esto, vio una extraña notificación de que había activado con éxito la cuenta del loco sistema de bombeo. No entendió qué pasó y cómo llegó ese mensaje. Pero inmediatamente me di cuenta de que todos los demás simplemente se quedaron congelados en el aire. Luego recibió una nueva notificación diciendo que había recibido puntos de experiencia. Y después de numerosos informes de que comenzó a ascender en las etapas de refinamiento corporal, entonces sintió el poder que llenó su cuerpo. Se giró y golpeó a uno de sus atacantes con todas sus fuerzas. El chico salió despedido hacia atrás tras recibir el golpe, y Marcos se fijó en su mano que brillaba. Y entonces se encendió en él una pasión por el hecho de tener tal sistema. Los demás no podían creer que Mark ya estaba en la 5ª etapa de refinamiento corporal.
En el mundo, las etapas del cultivo se dividieron en muchas etapas. Marcos no respondió y solo preguntó por qué no veían su poder por sí mismos. Entonces todos se inclinaron ante él y le pidieron perdón, prometiéndole que eso no volvería a suceder. Marcos les dijo con desdén que o se fueran o se inclinaran ante él. El enemigo derrotado no respondió, y Mark simplemente se dio la vuelta. Pero en ese momento, el tipo sacó un cuchillo de su ropa. Y de repente, saltando, se abalanzó sobre Mark. Pero Mark reaccionó a esto y detuvo fácilmente el ataque del tipo. Después de bajarlo al suelo, Mark se enojó porque todavía estaban tratando de atacarlo por la espalda. Y agarrando la mano del tipo, que sostenía el cuchillo, clavó el cuchillo en el pecho del tipo. Y luego pateó el cuerpo ya muerto del tipo hacia un lado. Sus compañeros se giraron para mirarlo y quedaron horrorizados. Mark supuso que había veneno en el cuchillo, porque no lo había clavado lo suficientemente profundo como para matar al tipo. Por derrotarlo, recibió experiencia, una píldora de recuperación y una técnica de espada. De repente apareció ante él una lista de estos artículos. Pronto apareció una ventana frente a él, mostrando las características de su cuerpo. Mark pensó que estas características eran como algo sacado de un juego. Y como Mark finalmente logró activar el sistema, le regalaron un set. Sin pensarlo, el chico decidió abrir el regalo, que contenía una experiencia de regalo, pastillas reguladoras y una caja con regalos. Como su cuerpo no tenía la capacidad de cultivarse, pensó que el sistema de aumento de experiencia lo ayudaría con eso. Pero frente a él había un botón con el modo locura, y por curiosidad, Mark decidió presionarlo. Luego aprendió que todo se podía reforzar 2 veces, y que este era solo el primer nivel. Como había una duplicación incluso al tomar pastillas, Mark pensó que si tomaba una pastilla, contaría como si hubiera tomado 2. Pero de repente se detuvo y pensó. Este modo consumía un punto de locura por minuto, y Mark solo tenía 5. Fue devuelto al mundo por los gritos de su amigo, que intentaba llamar al niño muerto. Dirigiéndose a Mark, enojado llamó al tipo asesino. Pero Mark dijo que si no hubiera sido atacado, el resultado habría sido diferente. En ese momento apareció Kylie y preguntó qué estaba pasando. Las niñas quedaron horrorizadas al ver que alguien había muerto. Entonces todos los ojos se posaron en el hombre muerto. De repente alguien habló y le preguntó a Kylie qué pasó. Era el segundo anciano de la secta del Espíritu Celestial, Chuck. Su estudiante, que estaba detrás de Chuck, miró hacia adelante y se horrorizó. Con la velocidad del rayo se precipitó hacia el hombre muerto. Resultó que el hombre asesinado era su hermano. Volviéndose hacia Mark, se enojó porque el muchacho lo había privado de su hermano. Pero Marcos respondió que querían quitarle su objeto de valor, así que simplemente se defendió. Pero de repente otro tipo, amigo del asesinado, le respondió que todo había sido una trampa y que no pretendían llevarse nada. Otro también recogió el teléfono y respondió que solo estaban caminando, y Mark comenzó a golpearlos. Interrumpiéndolos, Chuck se volvió hacia Kylie y le preguntó cómo sus estudiantes podían atreverse a hacer algo tan vil. Chuck continuó diciendo que querían extender la relación entre sus familias, pero que sus estudiantes estaban resultando heridos simplemente por entrar en el territorio de otra persona. Kylie se cruzó de brazos y le preguntó a qué se refería. El hermano del asesinado se indignó y exigió un duelo a muerte con Mark. Chuck estuvo de acuerdo, considerando que era una decisión justa, ya que sus estudiantes no habían roto las reglas aquí. Él creyó que algo así no podía pasarse por alto, por lo que le pidió permiso a Kylie para realizar una pelea justa. Pero ella dijo que Mark no estaba en la lista, por lo que tendrían que elegir a otro estudiante. Pero a Chuck no le importaba si Mark era parte de ese grupo o no, porque fue desafiado a duelo por la autoridad de su secta. Pero Kylie respondió que podían elegir a cualquiera menos a él. Mark escuchó que todos empezaban a decir que solo estaba haciendo ruido innecesario, y que, si se veía obligado a luchar y perdía, la autoridad del castillo caería. A Chuck no le sorprendió que Kylie no quisiera que Mark quedara fuera de la pelea porque le faltaba sangre chi. Pero aunque no tuviera suficiente sangre, cometió un crimen, por eso Chuck quería justicia. En ese momento, Kylie interrumpió su discurso. Chuck le preguntó qué estaba haciendo y si estaba buscando una guerra por semejante idiota. Kylie respondió que si Mark era un perdedor, los 3 que yacían en el suelo eran aún peores. Chuck respondió que esa bofetada era una falta de respeto hacia él y su clan. Quería que Mark respondiera por sus acciones, ya que mató a uno de los suyos. Kylie respondió con confianza que Mark nunca habría atacado sin una razón, y todo fue por culpa de sus estudiantes ladrones. En ese momento, la atmósfera y el aura a su alrededor comenzaron a calentarse, e incluso